Paz y bien, en este martes de la semana número 24 del tiempo ordinario. ¿Qué cualidades debe tener un responsable en la comunidad cristiana? Pablo nos habla hoy de los episcopos y de los diáconos en la primera lectura de la misa. Y episcopo en griego significa inspector, y es la palabra que deriva obispo, aunque no necesariamente correspondan las funciones de entonces con las de ahora. Mientras que el diácono o servidor sí parece que se corresponde con el actual. Y las cualidades que Pablo pide de ellos son las que se pedirían de cualquier persona a la que se le encomiende un cargo de responsabilidad. Y esto es sensatez, equilibrio, fidelidad, buena educación, dominio de sí, comprensión, buen gobierno de su propia casa, que sean hombres de palabra, no envueltos en negocios sucios, ni dados al vino, sino irreprochables. Y cuando San Pablo habla de las mujeres, de las que pide que sean respetables, sensatas y no chismosas, no se sabe si se refiere a las mujeres de los diáconos, siendo esto lo más probable según el contexto, o tal vez se refiera a otras mujeres que tienen algún ministerio en la comunidad. Y en el Evangelio continuamos escuchando el capítulo 7 de San Lucas, donde hoy se nos habla de la resurrección del joven que había muerto en Naín. Y Lucas es el único que registra este milagro, y lo hace como para justificar una afirmación de Jesús que vendrá poco después en el Evangelio de mañana, de que los muertos resucitan. Y Jesús va con sus discípulos a Naín, aldea no lejana del monte Tabor y de Nazaret. Cuando Jesús llega, sale de la aldea un cortejo fúnebre que lleva a sepultar al hijo único de una viuda. Al verla, Jesús, llamado aquí por Lucas el Señor, movido a compasión, se detiene para el cortejo y hace que el joven vuelva a la vida. La gente que participaba en el cortejo es presa de un temor sagrado y glorifica a Dios. Y Jesús es visto como un gran profeta y como una visita de Dios a su pueblo. El resucitado sigue todavía hoy aliviando a los que sufren y resucitando a los muertos. Lo hace a través de su comunidad, la Iglesia, de un modo especial por medio de su palabra poderosa y de sus sacramentos de gracia. Y es que Dios nos tiene destinados a la vida. Cristo Jesús nos quiere comunicar continuamente esta vida suya. Y la escena de hoy nos interpela también en el sentido de que debemos actuar con los demás como lo hizo Cristo. Cuando nos encontramos con personas que sufren porque están solitarias, enfermas o de alguna manera muertas y no han tenido suerte en la vida, ¿cuál es nuestra reacción? ¿La de los que pasaron de largo ante el que había sido víctima de los bandidos? ¿O la actitud del samaritano que lo atendió? Aquella fue una parábola que contó Jesús. Lo de hoy no es una parábola, es su actitud ante un hecho y una necesidad concretas. Y ahora recemos juntos la oración de San Francisco de Asís ante el crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.